Hola, soy José Juan Rodríguez, catedrático de Seguridad Alimentaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Comité Científico de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. En el día de hoy voy a presentar lo que es la diferencia entre peligro y riesgo como definición o características dentro de lo que es la gestión fundamental de la seguridad alimentaria. Un peligro es todo aquello que podría ocasionar algún problema en el consumidor. Entonces, nos referimos a lo que tradicionalmente se le llaman agentes etiológicos o peligros causales, ¿no? Pues desde un microorganismo, como puede ser una salmonela o Salmonella, Listeria, Escherichia coli, o cualquier peligro químico, como puede ser cualquier tóxico, desde metales pesados, etcétera, ¿no? Es decir, cualquier cosa que pueda ocasionar un problema. Tradicionalmente, el sistema de gestión de la seguridad alimentaria se ha basado en el análisis de peligros. Y de manera, el análisis de peligros es más sencillo porque se trata de diseñar un procedimiento, hacer un análisis y obtener un resultado. El siguiente punto en lo que es la gestión de la seguridad alimentaria claramente es el riesgo, evaluar y gestionar un riesgo. Y cuando hablamos de riesgo es algo menos concreto, porque nos referimos a la probabilidad de que una persona consumiendo un alimento pues aparezcan síntomas, es decir, enferme esta persona. En el caso de la contaminación química, de alguna manera es más sencillo porque se ha profundizado muchísimo en lo que es la evaluación de riesgo y sabemos para cada uno de ellos hay límites. Entonces nos dicen una ppb o una cantidad concreta durante un tiempo. Y hay evaluaciones incluso que se llaman de dieta total, donde se analiza todo lo que puede llegar a consumir una persona para identificar cuál es la ingesta de un tóxico concreto. En el caso de los microorganismos es algo más complejo porque requiere no solo evaluar el peligro, saber si hay o no hay y qué cantidad hay de una bacteria, sino además que hay que saber respecto a todo un lote cuál es esa presencia para poder tener una idea de la probabilidad, un porcentaje que nos diga si consumiendo un alimento vamos a enfermar o por el contrario vamos a estar protegidos.